Irene, muchísimas gracias. La palabra es proceso y eso nos lleva al cuarto invitado y primer tema de la noche, que es precisamente eso, un proceso de destrucción, aquí lo hemos llamado de desconstrucción, etcétera. A usted no lo sorprenderá, lo hemos contado mil veces. A Juan Carlos Campos se le fue la boca cuando era ministro de Justicia y lo dejó claro. Estamos en crisis constituyente. Usted se ve, ¿pero qué crisis? ¿Se habrá equivocado? No, él no se había equivocado, era usted el que estaba equivocado. Y ese proceso hay alguien que viene describiéndolo desde hace mucho tiempo. Y ahora acaban de sacar informe. NEOS acaba de sacar un informe precisamente sobre eso. España del abismo se llama y me ha llamado la atención que subrayara Irene el término proceso, porque el informe NEOS, este último, que son 30 y tantas páginas, subraya precisamente eso. Es un proceso y hay que entenderlo como un proceso. Uno de los mayores logros de este informe, desde mi punto de vista, aparte de lo pedagógico, de la redacción y tal, es que muestra gráficamente el proceso, con un cronograma, con fechas, lo que pasó en cada momento. Jaime Mayor-Oreja, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Un proceso, efectivamente. Bueno, es que el error es solamente limitarnos a los hechos aislados. Hay que entender el proceso de destrucción de la nación, de destrucción del Estado de Derecho, que viene sufriendo España desde el año 2004. El atentado del 11M cambia la historia de España, rompe la historia de España. Y eso se ha producido a partir del momento en el que, en el año 2001, la izquierda no acepta la mayoría absoluta del Partido Popular y cambia de actitud sustancialmente. Entonces, a partir del 2004 se abre un proceso y en el 2018 ese Frente Popular que se ha estado trabajando fundamentalmente llega al gobierno. Eso acelera la presencia de Sánchez, todo ese proceso destructivo. Entonces, lo que está pasando tiene dos razones de agravamiento. En primer, el proceso en sí mismo es un proceso de ruptura. Antes había estado presidido por la reforma, pero la ruptura en un momento determinado llega a España. Y la ruptura no tiene límites, ni morales, ni éticos, ni democráticos, ni legales. Y lo que se está produciendo simplemente es un agravamiento porque la ruptura es exactamente esto, la polarización de los españoles, el odio entre los españoles, lo que significa una nueva antropología sustitutiva de la antropología cristiana. Es todo un proceso. Y el segundo agravamiento, y termino, es que los acontecimientos internacionales le sirven de pretexto al presidente del gobierno para esconder el proyecto de ruptura interna de nación que vive España. Y de pronto se abraza a Zelensky, y de pronto se va a China, y de pronto se hace el anti-Trump por esencia en Occidente. Pero eso le sirve para enmascarar el proceso letal que vive España. Entonces, yo siempre digo, en la Guerra Civil Española y en la Guerra Mundial, la prioridad de los españoles era haber evitado la guerra civil. Pues ahora tampoco podemos enmascararnos en lo que pasa a nivel internacional estrictamente. Tenemos que saber que nuestra nación está, no digo está al borde del abismo, está en el abismo. El diagnóstico general, a usted no lo sorprenderá cuando lo lea, porque lo he oído ya, pero hay que seguir leyéndolo para no perder el hilo. Porque es verdad que continuamente aparecen argumentos de carácter... es un poco como contramedidas narcóticas, ¿no? Es decir, Bruselas lo parará. No, pero esto no se puede hacer porque es ilegal. Todo eso es mentira. O sea, me da la impresión de que son argumentos que la gente opone para no tener que mirar al monstruo de frente, ¿no? No, es que la solución es un rearme moral. Ahora hablamos del rearme armamentístico y militar, y casi con seguridad Europa tiene que plantearse una cultura de seguridad y defensa, porque Europa era la Europa de las ocurrencias. Lo dijo así Dalmacio Negro. Y el problema está en que en estos momentos, sin embargo, eso a veces enmascara lo que significa el proceso de destrucción interna de la nación. Y esa es la razón, es una toma de conciencia. Entonces, esto es un rearme moral, hay que volver a abrazar el concepto esencial de España, hay que abrazar esencialmente todo lo que significa una antropología cristiana, que es la que ha caracterizado nuestra nación durante siglos. Este es todo el proceso y hace falta una movilización. Yo viví la movilización del 97, es decir, el acontecimiento tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, después de la liberación de Ortega Lara por parte de la Guardia Civil. Bueno, la situación de ahora es mucho más grave en términos de nación que aquella, pero aquella movilizó una sociedad. Una generación entera se lanzó a la calle, las manos blancas. Ahora hay muchas más razones para la movilización, hay muchas más razones para la inquietud.
el agravamiento del proceso de ruptura como un elemento sustitutivo de la reconciliación entre españoles, ya está, ya ha llegado, la ruptura ha llegado. Y por eso a veces uno se pregunta por qué está tan sedada nuestra sociedad, por qué a veces está tan dormida, por qué hay esa incapacidad de reacción, como la tuvimos en el año 97. Ahora, hay que pensar, claro, al frente de este proyecto está un gobierno y eso dificulta la movilización. ¿Por qué está tan sedada la sociedad? Pues porque Sylvie Chourrondo está traicionando la profesión, por ejemplo. Irene González, Pedro, Alex. Yo le quería comentar a don Jaime que bueno, lo que ha estado mencionando recoge algunas de las cosas o planteamientos de base del libro que he escrito de Salvar Europa, el que yo hablo que estamos ante una guerra espiritual y que precisamente lo que necesitamos ahora es un rearme espiritual, una vuelta, digamos, a unas virtudes cristianas, porque somos una sociedad a la que se le ha borrado toda identidad. Dalmacio Negro iba a haber escrito el prólogo de mi libro, pero falleció en ello, o sea que... Pero bueno, y hay una de las cosas que después de haber estado hojeando el informe, hay dos cosas, y es que yo siempre a usted le he escuchado los diagnósticos de España que hace muy acertados. Lo que sucede es que ya hace años el proceso de ruptura, a mi juicio, ya se ha llevado a cabo. Entonces, efectivamente, en el año 2004, España, o los defectos con los que se había construido en nuestra democracia constitucional, que tenía defectos de estructura, bueno, pues mantenía, digamos, la casa, hubiese necesitado reformas que no se hicieron durante muchos años, y ya cuando llega el 2004 es el inicio abierto de un proceso de ruptura, como usted bien dice, por parte de los enemigos internos de España. Lo que sucede es que en el año 2017, con todo lo que sucede en Cataluña, el sistema ya implosiona y ve que esto no es viable pararlo con una movilización como pasó, por ejemplo, en Cataluña el 8 de octubre. ¿Por qué? Porque las instituciones, todas están tanto en el golpe como en la ruptura de España. Y el año 2020, con la pandemia, lo que hace es fortalecer ya la nueva era de poder por parte de un Pedro Sánchez que tiene el apoyo por otros organismos institucionales, como pueda ser la Unión Europea, y en eso estamos. O sea, y hay una de las cosas que yo creo que se olvida un poco con lo del tema de la movilización, que yo creo que una manifestación a estas alturas no solucionaría nada. Nada, o sea, saldría la gente, aunque saliesen 3 millones de personas a la calle, el gobierno le daría exactamente igual. El sistema, el gobierno está totalmente de espaldas a los ciudadanos, con lo cual lo que hay que hacer es, bueno, pues ganar unas elecciones y estar en el gobierno. Pero no hay que olvidar los años de Mariano Rajoy. Los años de Mariano Rajoy, durante su presidencia, se dio precisamente el golpe final al sistema en el año 2017, sirvieron para consolidar ese proceso de ruptura. Ese proceso se podría haber revertido a tiempo o en gran medida cuando llegó al poder, si se hubiese revertido algo. No se hizo durante 2 legislaturas. Entonces, claro, ahora hay mucha gente que está, digamos, que prefiere vivir en una ficción de que aquí no pasa nada, de que van a ir a unas elecciones y que si gana el Partido Popular algo va a cambiar, cuando hay otros que ya hemos visto, que dices, han estado 8 años con una mayoría absoluta que jamás en la vida, y lo que hemos hecho ha sido avanzar en el proceso de ruptura. Entonces, lo que hay un poco es un desengaño, ya no solo generacional, sino por parte de las personas que hemos creído que esto se podía solucionar con una protesta o con algún tipo de acuerdo, pero el problema es que, o a mi juicio, o en mi humilde opinión, es que en el proceso de ruptura de España no solamente está el Frente Popular, sino que ese proceso de ruptura, si se mantiene la ficción de que aquí no pasa nada, también se beneficia, por ejemplo, el Partido Popular actualmente. Dime. O sea, yo creo que lo que llamo proceso es una asociación de 2 deslealtades. La deslealtad del movimiento nacionalista, que es histórica y recurrente,
es permanente y es evidente que busca unos a cámara lenta, otros a cámara rápida la destrucción de España. Eso tiene unos hitos y tiene los acuerdos de Estella el año 98, el Tinel, el Pacto de Perpiñán, pero fundamentalmente lo que agravó la situación es que en un momento determinado, a partir del 2004 esencialmente, la izquierda se asocia al movimiento nacionalista. Y entonces es una deslealtad sobrevenida. Pasó lo mismo en la Segunda República. A partir de la victoria de las derechas el año 33 hubo una revolución y esa revolución lo que hizo fue definitivamente llevarnos al Frente Popular del año 35 y significó la guerra. Bueno, entonces lo que pasa es que eso es las dos deslealtades que hoy están en el gobierno. Ahora, además, hay una cierta incomparecencia cultural. Es decir, hay quien no ha querido diagnosticar este proceso y seguramente en el momento en el que hubiese ganado Mariano Rajoy, lo primero que había que haber hecho es denunciar el proceso que ya estaba en marcha desde el 2004. Pero no se hizo. En la izquierda los proyectos tienen más fuerza porque son de ruptura, se basan en el odio, en el rencor. Y ese odio y ese rencor y esa ruptura pueden sobre la verdad. Y en la derecha en general la comodidad puede sobre la verdad. Es más cómodo mirar para otro lado, como si no existiera lo que ya era una realidad desde 2004. Entonces, claro, al final hay un principal responsable, es decir, al final es el proyecto Zapatero, es el proyecto Sánchez, es el capitán general de la ruptura que se alinean y luego evidentemente hay una cierta incomparecencia cultural o una falta de denuncia y una falta de diagnóstico. Y cuando no hay diagnóstico, lo que hay fundamentalmente, si no hay diagnóstico, hay palos de ciego. Y se hacen pequeñas cosas, pero no se afronta el proceso histórico-cultural que vive España desde el 2004. Claro, por eso, la publicidad, por eso precisamente un capítulo importante de este informe NEOS, cuya portada vamos a repetir ahora, es no solo el diagnóstico, sino también los errores de diagnóstico. Es decir, y está muy bien visto, porque hay mucha gente que efectivamente prefiere apartar la cabeza para no ver el cuchillo que la va a decapitar. En fin, vámonos a la publicidad. Me ha recordado esto, un artículo que, perdón por la autocita, ya es que uno se hace mayor y son estas cosas. Me acuerdo que a los pocos meses de ganar Rajoy las elecciones y viendo por dónde iba la cosa, publiqué un artículo que era algo así como salvar al sistema sacrificando una nación. Es lo que hizo Rajoy. Es tal cual. Bueno, Publi, vamos a seguir esta conversación todavía un ratito, pero la Publi hay que irse ya. Antes tengo que recordarle